El Morning. Besitos a todos los Chiqui Morning y como les digo, lo que queremos es que estén sanos, que estén bien cuidados y sobre todo fortaleciendo su sistema inmunológico. Y para esto, en esta mañana, miren, tenemos de invitada a nuestra cabina a la doctora Avi García. Ella es pediatra y alergóloga e inmunóloga con maestría también en su especialidad, y sobre todo, pues ella lo recalca como siempre con una vocación impresionante de cuidar el sistema inmunológico de los pacientes y eligiendo siempre una vida saludable, como bien lo dice ella. Doctora, muy buenos días, qué gusto tenerla por acá con nosotros, ¿cómo están? Hola, Sharon, buenos días, muchas gracias por la invitación siempre. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes, junto con Danilo. Muchas gracias, doctora. Como bien lo dice usted, su vocación es cuidar el sistema inmunológico de todos los niños, sobre todo ahorita que empiezan las actividades escolares y empiezan las alergias. Es importante también estar muy atentos sobre los tipos de alergias que existen hoy por hoy, que pues nos gustaría platicar cuáles son los tipos de alergias que existen, ¿verdad? Realmente las alergias pueden dividirse en alergias respiratorias, alergias gastrointestinales, alergias en piel. Esto va a depender de la edad, porque hay un tipo de alergias que se puede ser más frecuente, por ejemplo, las alergias alimentarias, que puede ser incluso mucho más frecuentes en niños que en adultos. Sin embargo, no se deja desapercibido que en adultos pueda ser mucho más frecuente. Ah, ok. Interesante, para que ustedes pues por ahí vayan conociendo y descubriendo detalles de lo que existe hoy por hoy y cómo podemos ayudar a todos nuestros niños. Hablando de las alergias, ¿pueden existir alergias sin ronchas? Porque siempre asociamos las ronchas con alergias, pero ¿pueden existir alergias sin ronchas? Sí, porque digamos que las alergias respiratorias pueden ser solo alergias respiratorias y no directamente una alergia en piel, ¿verdad? En piel pueden ser urticaria, por ejemplo, la urticaria muchas veces es una roncha donde se eleva, pero pueden haber a veces solo pequeñas lesiones que no directamente se forman una roncha y directamente puede ser una urticaria, ¿verdad? La dermatitis atópica, que es otro tipo de alergia, forma un tipo de, digamos, alergia como tal, pero no forma una roncha, sino lo que termina haciendo es como una laceración en la piel, pero ahí no se va a formar una roncha como tal. Entonces la respuesta sería, si hay alergias sin ronchas. Sí. Ok, interesante. Y es que, perdón, ¿sí? Todos tenemos la idea que la alergia, o sea, cuando damos la definición de alergia es porque me salieron ronchas. Correcto. Y realmente la definición de alergia es muy amplia porque, como le mencionaba, hay alergias respiratorias, hay alergias gastrointestinales también. ¿Puede dar tos por alergia? Sí. De hecho, por ejemplo, cuando son pacientes que estamos considerando que tengan asma, bueno, depende también, porque hay una tos que puede ser a veces productiva, eso quiere decir que por moco posterior cae el moco, eso termina provocando el reflejo de la tos, sino directamente que esté inflamada la vía aérea inferior, ¿verdad? Sin embargo, un paciente, por ejemplo, que tiene asma, lo que va a tener, uno de los síntomas predominantes va a ser tos, que en ocasiones puede ser con flema y en ocasiones puede ser una tos seca, que realmente en la literatura lo que más define es una tos seca, ¿verdad? Que predominantemente va a ser en la noche o en las mañanas. Ah, ok. Digamos que ahorita por el regreso a clases y todas las actividades, doctora, podría haber algún tipo de alergia común en los niños por cambio de clima también, porque estamos amaneciendo las mañanas muy frías. Sí, de hecho uno de los dice porque hay más alergias ahora, ¿verdad? Ajá, realmente es por el cambio de clima. Hay muchas partículas, se llaman PM, así se llaman, están PM10 y PM2.5. Realmente yo me recuerdo que, bueno, hay una app donde usted puede identificar qué partículas son las que predominantemente hay en su país. Muy bien. Pero en Monterrey me recuerdo que yo miraba y decía PM2.5 así como que súper elevadas, ¿verdad? Ya. Y dije, cuando llegue a Guatemala, de que seguro ya no va a haber tanto. Y sí, realmente creo que la carga vehicular está haciendo de que haya mucha más contaminación. Obviamente vemos que hay más carros y entonces hay más contaminación.
Entonces por eso es que realmente estos cambios, y realmente el cambio climático como tal, si antes pues podíamos ver las estaciones, tal vez, obviamente nosotros no tenemos todas las estaciones, pero las estaciones mucho más definidas, ¿verdad? Correcto. Ahora ya no, ahora usted puede estar de repente en la mañana con calor y en la noche hay frío, hay lluvia, entonces esos cambios climáticos pueden hacer que usted pueda tener muchas más alergias. ¿Y cuál sería la recomendación, doctora, ahorita que regresan los niños a clases? ¿Qué recomendaría para mantenerse como campeones en el sistema inmunológico? Bueno, primero, que siempre tengan, digamos que desde niños, digamos, una de las recomendaciones que yo diría es, bueno, si nace tu hijo, que mejor si nace por parto, porque eso le da una mejor inmunoglobulina a pasar por el canal del parto. La otra es que los niños siempre reciban lactancia materna. Desde ahí hay factores protectores, ¿verdad? Ah, ok. Bueno, y lo segundo sería que tengan una buena alimentación y que obviamente los niños entre menos peso tengan, o sea, tengan un peso saludable adecuado, mucho mejor. Por ejemplo, en las mañanas, si son niños que, por ejemplo, tienen alergias respiratorias, pues que usen mascarilla, que lleven lentes protectores, ¿verdad? Eso prácticamente, y que desde pequeños, pues siempre les enseñen a los niños, pues, a realizar ejercicio, porque son cosas modificables que sí pueden hacer que los niños pues tengan menos alergias. Ah, ok. La actividad física, cuando reciben educación física también. Sí, todo que eso. Que estén motivados a movilizarse. Ahora, si obviamente ya es un niño porque digamos un niño sano, pues eso es lo que yo le diría, ¿verdad? Para que no desarrolle alergias. Aunque si ya tiene factores de riesgo, pues ya no hay mucho chance, pero pues, sí puede ser un factor protector. Pero, por ejemplo, ya un niño que sí tiene alergias como tal respiratorias, pues ahí ya que prácticamente sepan identificar los papás cuando realmente considerar que sí puede ser una alergia, porque en la consulta veo niños que llevan años, incluso los pacientes adultos, o sea, los pacientes adultos son los últimos en consultar, pero los niños, por ejemplo, llevan años, o sea, de que yendo con el médico porque siempre tienen infecciones de garganta, siempre jarabes y realmente no se ha hecho un diagnóstico pues adecuado, completo. Eso es lo importante y eso es lo que se ha caracterizado la doctora Avi García por los diagnósticos completos, lo que usted me mencionaba, ¿verdad? Más o menos ¿cuánto dura una consulta? En la primera consulta, idealmente entre 1 hora, hora y media. Ok. Ya después cuando son reconsultas es un poquito menos el tiempo porque pues ya vamos a ver de que cómo estuvo, cómo le fue con el tratamiento. Ya el seguimiento. Y así. Ajá, exactamente, pero en la primera consulta sí no puedo verlos así rápido. Ajá. No. Doctora, ¿hay alimentos que causan alergia, digamos, comúnmente? Sí, existen algo que antes se llamaban los grandes 8, ahora son los grandes 9. Ahí aumentó. Sí, pusieron uno, que es el sésamo o ajonjolí. Dentro de todos dentro de los grandes 9, dos principales o que son causa de alergias frecuentes es la leche y el huevo. Okay. Pero aquí también podemos incluir a maní, frutos secos, ajonjolí que fue el que agregaron, también mariscos, pescado, camarón, ¿verdad? Soya, trigo. Estos son dentro de los que se incluyen los grandes 9. Eso afecta, digamos, tanto a niños como a adultos. Es mucho más frecuente en niños. Sin embargo, por ejemplo, el camarón es mucho más frecuente que empiece a veces los adultos a generar reacción con el camarón. Y con principalmente frutos secos o maní, ¿verdad? Eso en adultos. No es lo más frecuente porque realmente a veces llegan adultos considerando que tienen alergia, ¿verdad? Y me pasa mucho con las urticarias, que era lo que le comentaba de las ronchas. Sí. Que llegan las personas y me dicen, doctora, es que creo que tengo una alergia y lo que quieren es que se le haga un panel de alimentos, por ejemplo. Ok. Y yo les explico pues así detalladamente que realmente la causa de los alimentos que realmente los alimentos sean la causa de su alergia, no. Porque cuando uno ve en la literatura realmente la causa de alimentos es 5%. Realmente son otras causas por las cuales usted de adulto puede tener ronchas, ¿verdad? En cambio, en niños, por ejemplo, cuando tienen una urticaria por ronchas, o sea, unas ronchas, la primera causa es infecciones. Y también las personas, o sea, las mamás piensan cuando tiene una urticaria, una reacción en piel del paciente, fue algún alimento. Y no, realmente las infecciones son la primera causa principal en niños de urticaria.
Ok. Ya en segundo va alimentos y tercero va medicamentos. Por eso es importante la consulta detallada para poder entender, ¿verdad? Exactamente. Y cada paciente va a ser diferente totalmente. ¿La ropa puede dar alergia? No es que dé alergia, sino que el tipo, por ejemplo, la lana, si yo tengo, por ejemplo... sí me da alergia, doctor. Exactamente, entonces causa cierta irritación en la piel, y eso lo que puede llegar a formar se llama una urticaria de contacto. Entonces, genera una reacción en su piel. Digamos que hay una célula que es súper importante en nuestro cuerpo, que todo lo tenemos, que se llama mastocito. Y ese mastocito dentro tiene algo que se llama histamina, por eso utilizamos antihistamínicos, porque hacemos que esa histamina no salga de nuestro cuerpo. Sin embargo, cuando entra en contacto este tipo de ropa, digamos, puede hacer que su mastocito empiece a liberar mucha más histamina, entonces... Se activa. Entonces, sí, se activa prácticamente, entonces puede formar o puede hacer una urticaria de contacto. Wow, impresionante. Por eso es importante como los detalles, ¿verdad? De todo lo que está alrededor también en nuestro día a día, porque nos puede afectar con algún tipo de alergia. Incluso me mencionaba fuera del aire las cortinas, digamos que la ropa de cama, todo eso que utilizamos, ¿verdad? Sí, digamos que una de las cosas que se le preguntan, yo creo que todos los alergólogos hacemos eso, de preguntar los cuidados de medio ambiente, que son súper importantes. Tal vez no directamente en un paciente que estamos pensando no directamente una alergia respiratoria, pero por ejemplo en alergias respiratorias es súper importante saber, por ejemplo, cada cuánto cambia la ropa de cama, el colchón cuánto tiempo lleva, ¿qué otra cosa le podría decir? Si tiene mascotas o no, ¿verdad? Okay. Los peluches. Los peluches, súper importante, porque hay estudios que revelan que los peluches es donde más se guarda o se deposita el ácaro de polvo, que es una de las principales causas de alergia respiratoria. Miren qué interesante. Y una pregunta, me imagino que debe ser recurrente, es si las alergias se heredan, doctora. Sí, de lo que le mencionaba, que es una de las cosas que más me preguntan o que preguntan frecuentemente, doctora, ¿se va a heredar? Y realmente no es que se hereden, sino es un factor de riesgo si papá o mamá tienen alergia, ¿verdad? Cualquier tipo de alergia, o sea, digamos que, por ejemplo, la mamá tiene alergia respiratoria, el bebé puede desarrollar una alergia no directamente respiratoria, sino una alergia en piel, ¿verdad? Entonces... Ya, por ejemplo, si mamá, si uno de los papás es alérgico, tengo yo casi entre 40 y 50% de ser alérgico. Si mamá y papá ambos son alérgicos, sube hasta 50-70%, arriba del 60-70%. ¿Existe una edad en la que ustedes pueden identificar que empiezan las alergias? Hay algo que se llama marcha alérgica, que está muy definido, dependiendo de los picos donde se vaya, o digamos que es como una tabla, y ahí le marca exactamente cuándo es que se va a dar un tipo de alergia. Por ejemplo, las alergias alimentarias y la dermatitis atópica tiene un pico máximo en el primer año de vida. Y después empieza a bajar la curva, pero empieza a aumentar la curva de rinitis y asma. Entonces, así es como va. Entonces, si lo viéramos desde un punto de vista donde hay una tabla, ve usted los picos de dermatitis atópica y alergia alimentaria en el primer año de vida. Y después empieza a descender, pero después empiezan las curvas de rinitis y asma. Por eso ve a los niños entre 3 y 5 años que empiezan con muchos síntomas respiratorios, ya no tanto en piel, ¿verdad? Porque incluso si tienen una alergia alimentaria, por ejemplo, una alergia a leche de vaca, a la proteína de leche de vaca, cuando usted le pregunta a la mamá si tuvo alergia a la proteína de leche de vaca, ¿verdad? Pero lo tienen antes del primer año de vida y luego lo superan. Son raros los niños que realmente no superan este tipo de alergias, ¿verdad? Ok, qué interesante. Mire, y digamos que existen como factores determinantes para decir que hay personas más propensas a desarrollar alergias. Sí, por ejemplo, niños que le comenté yo que ya tienen papás que tienen alergia, por ejemplo, vivir en un área muy contaminada. Otra cosa que le podría mencionar sería, por ejemplo, si estuvo hospitalizado de niño, si recibió antibióticos así en los primeros meses de vida. Esos podrían ser factores que puedan hacer que
Ah, ok. Doctora, ¿las alergias se curan o solo se van controlando? Solo se mantienen. Ah, ok. De hecho, digamos que usualmente el asma, ¿verdad? Me dicen, fíjese, doctora, que de niño fui asmático. Ah, ok. O sea, el diagnóstico está ahí. El diagnóstico está de asma. Ajá. O sea, no es que se haya curado, sino que ahora, o de adulto, ya se mantuvo, ya no le dan crisis, ¿verdad? Pero realmente no. Pero está. Cura. Se mantiene. Ok, y una pregunta que nos hacen llegar es si los niños con alergia pueden hacer deporte sin riesgo. Sí, media vez esté controlado. Okay. De hecho, cualquier deporte. Yo creo que es súper importante que el niño primero esté controlado para poder hacer sus deportes. Una de las cosas que me gusta recalcar en la consulta es que el niño no tiene que estar en una burbuja. Por ejemplo, de que no le pegue el aire, de que no le haga pegue nada. el frío, de que no salga, porque pues esa no es una calidad de vida. Yo realmente lo que le digo es, no, o sea, el plan de que tenga el tratamiento o cuando iniciamos vacunas para la alergia, es que su niño tenga una calidad de vida normal, ¿verdad? Y que no esté, porque realmente lo que tienen mucho los niños son síntomas respiratorios, ¿verdad? Okay. Entonces, cuando corren, hacen ejercicio, no pueden ir a natación, ¿verdad? Porque se cansan, se fatigan, entonces terminan haciendo el deporte, ¿verdad? Es importante tener esa comunicación también muy directa con los niños, identificar, ¿verdad? Sí. Algo que me encanta y que estuve viendo por ahí en sus redes sociales es ese agradecimiento que tienen los niños hacia usted, doctora, en esas consultas que hacen. Cuéntenos qué mensaje le dejan por ahí. Yo lo vi, pero cuéntenos usted. Sí, sí, la verdad es que yo creo que desde que soy residente, yo creo que todos los pediatras yo consideraría que todos los pediatras... No, doctora, no. Pero ese carisma de tener ese contacto con los niños. Yo, como le digo ahora, miro a adultos también de alergias, obviamente solo de alergias o de inmunología, pero digamos tengo más contacto con los niños porque obviamente soy pediatra. Pero los niños sí, me han agradecido mucho porque obviamente su calidad de vida mejora. Tengo, por ejemplo, tengo un niño que le hice un video, y me agradecía porque él, pues realmente, él no podía comer pizza, ni, por ejemplo, ningún tipo de harina. Y aparte siempre en los cambios de clima se ponía muy mal respiratoriamente. Y era porque realmente el niño está, pues, sensibilizado al ácaro. Entonces se le dio tratamiento y todo para la alergia respiratoria y se le inició inmunoterapia y ahora pues ya come, él menciona que ya come tranquilo y todo, pues porque digamos que cuando él tenía contacto con el ácaro, incluso inhalado, él generaba una reacción exagerada, entonces ahora ya está tranquilo. Qué belleza recibir notitas de que la quieren mucho, de que están contentos, creo que es maravilloso y sobre todo pues llevarle el récord a cada niño, ¿verdad? Porque cada uno tiene una experiencia diferente. Algo bien importante que nos preguntan por acá, si las mascotas son una causa común en alergias. No aquí directamente. Yo la verdad es que en la consulta, pues me gustaría en algún momento, junto con una colega, tenemos ganas de que esto pues se conozca un poco más en Guate, de cuáles realmente los alergenos mucho más frecuentes en Guatemala. Realmente los alergenos más frecuentes es puro ácaro de polvo, aquí en Guatemala. Es más común. Sí, en México, por ejemplo, yo miraba que hay mucho polen, por ejemplo, el paciente mexicano sí está muy sensibilizado a pólenes. Al polen. Nosotros aquí en Guatemala es ácaro. Lo más que sale visto es ciprés y pino de pólenes. Ahora, cuando vemos epitelios, por ejemplo, cucaracha, perro, gato, sí sale, pero no es lo más frecuente. No es lo más frecuente. Siempre es puro ácaro. Y hay pacientes que también no es que estén generando reacción a la proteína que tiene el perro en su pelo, sino que también el perro puede llevar ácaro de polvo, el paciente puede estar sensibilizado al ácaro de polvo, y entonces cuando tiene contacto con el perro, genera reacción, pero tal vez no es directamente por la proteína del perro directamente, sino por el ácaro. Entonces ahí lo que se recomienda es que se bañen los perritos un poquito más frecuente. Exactamente, yo creo que eso también ya los hogares guatemaltecos están como más en conciencia de tener limpia su mascota y evitar este tipo de alergias. Dice, muy buenos días, excelente día, aprovechando que la doctora está al aire, por acá nos manda fotos, dice, estas picaduras con mi bebé, ¿será alguna reacción alérgica de algún piquete? Dice por acá. Sí, de hecho sí.
Aquí me está. parece más un prurigo por insectos, así se llama. Ajá, entonces ahí lo valorable siempre, yo siempre digo, llega a la consulta, ¿verdad? Pero podría ser un prurigo por insectos, ahí se dejan más que todo antihistamínicos tomados y se puede dejar de alguna manera esteroides tópicos de baja potencia, solo cuando tenga las lesiones, porque este tipo de pacientes genera una reacción muy exagerada. Entonces a veces puede hasta hincharle o hincharse prácticamente el miembro donde les haya picado. Y es que ellos, digamos que los niños, esto es muy frecuente porque digamos que a veces puede solo picar el insecto, cualquier insecto, ¿verdad? Y el niño se rasca y se lo va regando. Eso le iba a preguntar, doctora, porque de repente empieza con una, y me pasa a mí, no solo a los niños, como que nos da armonía, y la roncha, yo cuando siento, de hecho cuando hay mucho calor, siento como que me da cierta alergia o algo, me empiezo a rascar y cuando siento ya tengo regado, ¿verdad? Entonces, sí es muy común eso, ¿verdad? No solo en los niños, sino que puede ser en los adultos también. Digamos que lo suyo sería distinto. Porque doctora, no soy una niña. Pero en el caso de el bebé, sí, un prurigo por insectos podría ser. Y en este caso, nos están preguntando también dónde le pueden consultar, doctora, para hacer una cita, ¿verdad? Sabemos que hay diferentes ubicaciones y también en el interior de la República, en Cobán y Petén, que tiene visitas también muy puntuales. Se pueden comunicar al 2448, ¿sí? Sí. 2656. Sí. O al celular 5478, sí. 1906. ¿Verdad? Hay ubicaciones donde también les puede atender en clínica zona 14 y zona 10, tengo entendido. Mi clínica está en zona 14, en el edificio Prospere 14, así se llama, enfrente de La Paz, de Clínicas de La Paz, en la oficina 409. 409. ¿Y en zona 10? En zona 10 es o sea, tenemos como una, no es directamente mi clínica, sino estoy con un grupo. Se llama Kids y es ahí en el centro médico, en la oficina 403. 403 sí. En centro médico, en Kids, y 409 en zona 14. Sí. Muy bien, y para cualquier información, 2448-2656 y 5478-1906. Que recuerdo, doctora, que cuando usted nos visitó el año pasado, recién estaba llegando de Monterrey, ¿verdad? Y hablábamos también algo bien interesante, la comparación, digamos, del clima. Estando Monterrey, tengo entendido yo que es caluroso. Sí. ¿Verdad? Sí, allá es muy caluroso y realmente, bueno, es que podía llegar a haber mucho frío también, ¿verdad? Entonces, los cambios, aquí siento que tenemos un clima mucho mejor. Más amigable. Más amigable, sí, la verdad es que es más amigable, allá sí era muy caluroso. Y allá, como le comenté, o sea, los alérgenos sí muy, muy distintos a los que veo yo acá. Totalmente. Sí. Es interesante también ver, y basado en su experiencia, que por ahí estamos viendo de que ha estado participando en diferentes congresos, estuvo viajando, ¿verdad? Y eso nos da mucha alegría porque también es tener un conocimiento más al día de todo lo que está sucediendo para atender también a todas estas enfermedades. Sí, es que realmente yo creo que un médico tiene que actualizarse siempre, o sea, es parte de, en los congresos siempre gente muy, muy pro, ¿verdad? Maestros, gente muy eminente, con una eminencia, pues le pueden a uno dar ideas, los nuevos artículos, la nueva evidencia, ¿verdad? Y realmente la alergia, realmente dice que los médicos del futuro vamos a ser los alergólogos, porque realmente las alergias van para arriba, ¿verdad? Y yo creo que ahora se identifican más porque hay un poquito más de conocimiento. Antes yo creo que no había mucho conocimiento y no se manejaban de la forma adecuada, ¿verdad? En cambio ahora ya hay mejor conocimiento y yo creo que eso está mejor. Sí, totalmente. Mejor preparación, que es lo que tanto necesitamos como sociedad también para poder atender las necesidades y las urgencias de los pacientes, ¿verdad? Y que obviamente puedan vivir una mejor calidad de vida y no con esta aflicción, ¿verdad? De qué va a pasar. Obviamente, ¿cuál sería su recomendación, doctora, para todos los hogares guatemaltecos? Ahorita que están empezando las actividades, muchos regresaron también a trabajar y todo esto, ¿cuál sería su recomendación para evitar algún tipo de alergia? Bueno, siempre que acudan, y que acudan con las personas que tienen que acudir, ¿verdad? O sea, usualmente el paciente alérgico llega ya es lo último. Cuando llega con el alergólogo es porque ya visitaron
todos los médicos y ya no hay forma. Pero lo que recomendaría es que coman saludable, que hagan ejercicio. Es una fuerte recomendación para todos, incluyendo niños y adultos. Excelente. Por acá las redes nos preguntan, las redes de la doctora, ¿dónde la pueden encontrar, doctora? Aquí en Zona 14. ¿Aquí en Guatemala? Acá en Guatemala, en las redes sociales, ¿cómo la encuentran? Ya. Ajá. Se los voy a dictar. Aquí para que la puedan ustedes también ubicar en redes sociales a la doctora Abby. Y para quienes nos están solicitando los datos, ahorita mismo les vamos a pasar la información para que ustedes también puedan comunicarse directamente con ella. Ajá. Me pueden encontrar como doctora Abigail García, alergóloga inmunóloga, así aparezco en las redes. Ahí está, muy fácil, como bien lo decía la doctora Abigail García, ahí está, aparece directamente. Y sobre todo lo más importante es que ustedes puedan acudir y pues no acostumbrarse a vivir con el problema, sino realmente encontrar una sanación. ¿Qué mensaje le daría para quienes viven con alergia todos los días? O digamos el mayor porcentaje de su vida, que dice, yo tengo alergia, porque tienen alergia a la humedad, a ciertos alimentos, a muchas alergias que existen hoy por hoy. Entonces, ¿cuál sería su mensaje, doctor? Primero que sepan identificar que sí hay un problema. Ajá. Y segundo, pues que sí acudan con el médico que tienen que acudir, porque veo mucho en la consulta que acuden, por ejemplo, solo cuando tienen una alergia muy fuerte, y le dan una solución momentánea. Entonces, por ejemplo, terminan dándoles antihistamínicos que ya no tienen que utilizarse, ¿verdad? Por ejemplo, algo que no me gusta mucho ver es que estén dando antihistamínicos que no se utilizan en niños menores de 1 año, por ejemplo. Veo mucho en la consulta niños menores de 1 año que tienen antihistamínicos como clorfeniramina. Y realmente estos antihistamínicos no son antihistamínicos que se usen en niños menores, principalmente en niños menores de 1 año, ¿verdad? Porque causan mucha sedación. Hay mejores antihistamínicos con menos efectos adversos para utilizar en este tipo de niños. Otra cosa es que, por ejemplo, a veces tienen urticarias, que son urticarias leves. Son urticarias que se pueden resolver solo con antihistamínicos. Y lo que terminan haciéndoles es poniéndoles esteroides intramusculares o esteroides intravenosos casi que cada semana, cada 15 días, cada mes. Entonces no es lo adecuado, porque realmente esa no es la solución, ¿verdad? Entonces eso es lo que no se debe de hacer, ¿verdad? Sí, por eso es importante que vayan con el especialista y que no sea el médico general el que le esté mandando la información, ¿verdad? Exactamente, sí, porque digamos que hay cada cosa, si ya no lo puedo resolver, pues ir con el médico adecuado, ¿verdad? Claro, va a ser, mire, se va a evitar un desgaste, ¿verdad? Sí. Y sobre todo, pues va a darse una mejor calidad de vida. Por acá nos dejan nota de voz, vamos a escuchar qué dicen, vamos a ver. Muchas gracias, amigos del Morning. ¿Me podrían dar información de la doctora? Gracias. Con mucho gusto. Ahorita les... ¡qué excelente! Mi esposo regularmente era alérgico al frío, con secreción nasal, y ahora es extremo, hasta se le hinchan los ojos, le llora y le gotea la nariz, y no teníamos referencia de algún alergólogo. Pues aquí está mi querida Iris. Lo que puedo hacer es mandarle la tarjetita. Perfecto. Así les mando. Así de una vez les mandamos los datos y miren que es importante todo esto que estamos hablando, porque pues lo más importante es darle una solución y una sanación a lo que nos está fastidiando. También nos dicen por acá, es muy común confundir una picadura de mosquito con una alergia, porque doctora, preguntan si los síntomas pueden parecerse. Sí, de ¿verdad? Hecho sí, pero digamos que la roncha es un poquito distinta. Entonces, cuando vemos un prurigo, porque así se llama, prurigo por insecto, la roncha es distinta a por ejemplo, una alergia que me imagino que el paciente está definiendo, que es una urticaria. La roncha es mucho más, a veces, amplia, se forma algo que se llama abón, que se sobreleva. Entonces, sí, la roncha es un poquito distinta. Ok. Vamos a ver por acá, dice, felicitaciones a la doctora también, interesante información y sobre todo importante para cuidar a nuestra familia. ¿Qué relación hay entre el asma y las alergias? También nos preguntan por acá. Es que el asma es un tipo de alergia, digamos, el 80% del asma es alérgica, el otro 20% es no alérgica.
Entonces, realmente, usualmente el paciente asmático llega con el alergólogo, pero también llega con el neumólogo. Ya. El detalle está que cuando el paciente ya no es controlable con esteroides inhalados, ¿verdad? O combinados, Ajá. Y ya tiene dosis altas, lo más probable es que necesite de un alergólogo, ¿verdad? Ok. Ajá, entonces ahí es cuando ya interviene el alergólogo, porque realmente un paciente asmático, la mayor parte de veces lo ve el neumólogo y el alergólogo en conjunto. Ok, miren, esto es muy interesante, vamos aprendiendo. Gracias, doctora. En mi caso, dice por acá, me dan alergia a los ambientes y las lociones, entre otros. ¿Qué se puede hacer? Hay que evitarlo, porque no existe como tal una cura de decirle, voy a hacer que, con esto que ustedes ya no tengan. Realmente es evitarlo, porque sí los irritantes. De hecho, hay una rinitis que se llama rinitis irritativa, ¿verdad? Ajá. Que es literalmente por irritantes. Entonces, por ejemplo, a veces los pacientes entran en contacto con el Suavitel, con el jabón, Ajá. y empiezan con secreción nasal, con congestión, y es por eso, porque forman una rinitis irritativa. Excelente. Por acá estamos trasladando los datos de la doctora, que definitivamente igual hablábamos de la forma tan amigable que trata a los niños y cómo ellos se han identificado con la doctora Abigail, ¿verdad? Para que se les haga placentera la cita, porque es aquello de, ay, quiero ir a una cita médica y es como entrar en negociación con los niños, pero con ella van felices y tranquilos, así que pues definitivamente esa es la idea, que ellos vayan también tranquilos y vean su mejoría. Sí, ¿verdad? Sí, prácticamente es eso, de que ellos, y es que son muy listos, o sea, los niños son demasiado listos. Tengo niños que sí, definitivamente solo miran el edificio y ya patalean porque van a su vacuna de la alergia, ¿verdad? Pero hay niños que ya ponen el bracito, y es que mi maestra ahí en México me enseñó de ponerles una abejita en el brazo. ¡Ay, qué bonito! Entonces les pongo una abejita que vibra, para que no se sienta. Ajá. Claro, o sea, hay niños que ni con la abeja, pero hay niños que les pregunto, ¿con la abejita o sin la abejita? Entonces me dicen, con la abejita. Ajá. ¡Qué belleza! ¿A qué edad empieza o debería ser lo recomendado de la vacuna de la alergia? Pues está descrito que es a partir de los 2 años, o sea, no, y es importante pues decirles a los pacientes que realmente vacuna hay solo para alergia respiratoria. Ok. Para alimentos no. No existe todo. Sí existe un tipo se llama inmunoterapia oral, en España, me imagino que en Estados Unidos también ya la tienen, que es, por ejemplo, el maní. Eso sí lo tienen, es darle una dosis controlada de ese tipo de prácticamente maní, pero no lo tenemos nosotros en nuestro país, no todavía. Espero que en algún momento lo tengamos, pero solo al maní. Pero que así haya una vacuna, porque yo soy alérgico a algún alimento y me van a poner una vacuna, no. Es prácticamente solo alergias respiratorias. Ah, perfecto. ¿Y para adultos también? Sí, es prácticamente de niños y adultos. En niños y adultos. Pero a partir de los 2 años. Le voy a preguntar a mi mamá si me pusieron la vacuna de la alergia y si no voy por mi abejita. Pues sí. Doctora Abby, muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros esta información tan valiosa. De verdad que sabemos que su agenda es muy apretada y tuvo que mover ahí algunas citas. Pero la buena noticia es que la vamos a tener por acá más seguido, ¿verdad? Sí, con gusto. Y obviamente pues su conocimiento y todo lo que usted sigue aprendiendo es de mucha ayuda, ¿verdad? Y sobre todo para nuestra audiencia, que por acá estamos ya pasando los datos. Dice, gracias doctora, ahorita enviamos los datos, le agradecemos su tiempo y sobre todo pues su vocación por ayudar a tantos niños, tantos pacientes y tantas personas que necesitamos sanar. Así gusto. que gracias doctora. Muchas gracias a ustedes. Gracias doctora, esperamos tenerla muy pronto. Excelente día para la doctora Abby. El Morning.